crees que algún día las marcas chinas superen a las marcas tradicionales que conocemos? Aunque en la actualidad esto no es una realidad, sí podemos decir que existen muchas marcas chinas que se están esforzando por estar cada vez más cerca de las marcas tradicionales. En el primer video de este canal vimos cómo Great Wall evolucionó y se convirtió en la marca y en el grupo chino más respetado. Sin embargo, eso no desmerece el gran cambio y posicionamiento de otras marcas chinas que van por la misma ruta. Una de ellas es JAC Motors. Aunque muchos conocemos a esta marca desde hace unos 12 o 13 años aproximadamente, ese tiempo ha sido suficiente para que seamos testigos de un gran cambio. Y es que hemos visto cómo esta marca ha pasado de esto a esto, y de estos interiores a estos. También hemos notado cómo se ha posicionado cada vez más en el mercado de los vehículos de transporte de cargas. Así es, esta marca se dedica a crear vehículos de transporte de cargas y también de transporte de pasajeros. ¿Pero quieres conocer cómo es que esta marca se originó y llegó a ser lo que es hoy? Quédate a averiguarlo. Yo soy Chuatan y hoy te presento la historia de JAC Motors. JAC Motors es una empresa un poquito más vieja de lo que imaginaba. Se fundó en el año 1964 en Hefei, China. Así es, hace exactamente 57 años, los cuales cumplió hace solo un par de semanas. Las siglas que componen el nombre de esta marca significan en realidad Jianghuai Automobile Corporation. ¿Te imaginas conducir un vehículo con ese nombre? Jianghuai. En realidad suena mucho mejor Jack. Después de esa pésima pronunciación, hablemos ahora sí de su origen. ¿Qué ocurrió en el año 1964? ¿Y cómo llegó a existir en realidad JAC Motors? Los orígenes de esta marca son un poco turbulentos, y es que en su país de origen las cosas no andaban nada bien. Por un lado, el país estaba siendo azotado por una fuerte hambruna y una crisis económica. El gobierno chino estaba desesperado y tenía que actuar, y por lo tanto comenzó a crear y construir empresas nacionales con el objetivo de crear empleos y progreso. Bajo estas terribles circunstancias nace una fábrica de piezas de automóviles en Hefei, actualmente JAC. Ahí se construían motores y componentes para la fábrica de vehículos. Pero sería recién en 1968 cuando nacería el primer vehículo de la marca. Se trataba de un camión de 2.5 toneladas que fue construido con diversas piezas de fábrica de la empresa, pero que no fueron diseñadas específicamente para este camión, lo cual fue un poco arriesgado para la marca, ya que al ser una empresa estatal debía presentar ganancias. Desde ese entonces, la empresa comenzó a producir vehículos de carga. Un año después, ya habían producido 20 de esos camiones. Con el paso de los años, las cosas seguirían su curso sin muchos cambios. De hecho, fue recién en la década de los 80 que la marca comenzó a tener progresos, pero también dificultades. En el año 1985, ya comenzó la fabricación de camiones ligeros, pero las cosas solo empeorarían para la marca por esos años. La industria china comenzó a tener un desplome. Y como JAC tenía una línea de montaje un poco obsoleta y sus ventas y capital no hacían más que caer, en 1990 la fábrica principal es demolida. Los trabajadores de esta empresa quedaron desamparados. Antes de esto, apenas llegaban a fin de mes, y con esto sería mucho más difícil sobrevivir para ellos. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! Aún así, no se rindieron. Demostraron ser resilientes y empezaron a recoger los ladrillos de demolición con el objetivo de levantar la empresa. Estas personas sin duda tenían la esperanza de poder volver a construir la fábrica donde trabajaban. Pero no todo estaba perdido, ya que un grupo de hombres encabezados por An Jin, que actualmente es el director ejecutivo y presidente de JAC Motors, vio la luz al final del túnel. Estas personas creían firmemente que la venta de chasis de autobuses podría salvar a la empresa, ya que este era un campo que no se había explotado en China en ese entonces.
Pero tenían un problema. No contaban con las herramientas ni la tecnología necesarias para poder construirlos. Así que tomaron unas vigas de metal y, a martillo, le dieron las formas necesarias para crear los primeros chasis de la marca, los cuales se vendieron como pan caliente. Para el 93 ya habían superado las 10.000 unidades de ventas, y es que estos chasis eran muy versátiles, ya que podían ser adaptados tanto para autobuses como para camiones. Al fin la empresa podía tener buenas noticias. Un dato curioso es que por esos años, en realidad en el mismo año en que la empresa fue demolida, en 1990, la marca empieza a exportar sus vehículos por primera vez fuera del país. ¿Y dónde crees que fueron a parar estos primeros vehículos? A Latinoamérica, precisamente a Bolivia. En el año 1990 llegaron 3 camiones con el nombre Jianghuai. Si hay alguien de Bolivia que haya visto alguno de estos camiones, por favor déjemelo saber en los comentarios. Pero sigamos avanzando. Observa por favor este camión. A simple vista se ve como cualquier camión de producción en masa, pero ahora observa esta foto. Así es. Los trabajadores de Jack no contaban con la maquinaria necesaria para ensamblar vehículos en masa, como mencionamos anteriormente, por lo que tenían que hacer estos vehículos 100% a mano. Hasta la pintura del vehículo tenían que hacerla a mano. Pero este arduo esfuerzo rindió frutos, ya que este modelo se hizo tremendamente popular y fue tendencia en China durante muchos años. Gracias a este buen trabajo en ventas y con el sudor de estos grandes empleados, Jack Motors pasó a tiempos mejores. En el año 2002 nace un vehículo conocido para muchos como la copia del Hyundai H1, el Jack Refine. Pero en realidad no se trata propiamente tal de una copia, ya que este vehículo se produjo con tecnología de Hyundai. Así es, esta empresa coreana apadrinó, por decirlo así, a Jack Motors y le prestó parte de su tecnología para desarrollar vehículos. Es más, este vehículo fue construido solo después de que Hyundai diera luz verde para su desarrollo y construcción. Gracias a esta colaboración, se producirían 2 vehículos con carrocerías y diseños iguales al del Hyundai H1 y al de la Santa Fe, compartiendo no solamente el diseño, sino que también en algunos aspectos su tecnología, solo que con motores de Jack. Claramente, la ayuda y la colaboración de Hyundai ayudaron muchísimo a esta marca. Sin embargo, aunque se tenían planes para continuar trabajando juntos, después de un tiempo esa unión se canceló. Lo cual sinceramente lo encuentro un poco triste, ya que esta alianza le hizo bastante bien a la marca. De hecho, tuvieron una seguidilla de éxitos constantes durante esta unión. Por ejemplo, en el año 2003 salió el primer camión pesado de la marca, el cual continuaría con el legado de esta desde sus orígenes. Posteriormente, de hecho, se crearía una división exclusiva de vehículos pesados bajo este nombre. Otro logro que es digno de resaltar ocurre en 2004, pues Jack presenta un nuevo motor de alta tecnología, el cual ganó el premio al mejor motor de China en ese año. De este gran avance surgiría una matriz encargada de la investigación y el desarrollo de 3 tipos de motores diferentes. Allí se comenzaron a construir motores diésel, a gasolina y motores eléctricos. Así es, motores eléctricos en el año 2004. Esto permitiría que en el año 2010 la marca comenzara a construir modelos accesibles de propulsión eléctrica, un proceso que continúa hasta el día de hoy. Se puede decir que esta matriz también permitiría que Jack comenzara a desarrollar más vehículos de pasajeros, como los que llegarían más adelante a los mercados de Latinoamérica y otras regiones. Con el paso del tiempo, la marca mejoraría notablemente sus diseños y modelos, todo gracias a sus centros de investigación y desarrollo y también centros de diseño que tienen países como Italia y Japón. Al igual que Great Wall, podemos ver que Jack supo adaptarse a su llegada a otros mercados, y con el tiempo dio prueba de ello, teniendo grandes logros como el primer SUV de la marca que presentaba una extraordinaria mejoría en calidad, la Jack S5 Turbo. O también podemos ver otros modelos conocidos como el Jack S3 y S4, que también notaron una mejoría extraordinaria en su diseño y la calidad de sus interiores y otros componentes. Todos estos progresos ayudarían a que con una alta autoestima, la marca se metiera en el competitivo mercado de las pickups, creando su camioneta T6 y posteriormente la que conocemos, la Jack T8. Al hacer este análisis,
podemos notar algo en común que tienen las marcas chinas que han progresado. No solo que se quedaron con ofrecer vehículos a precios bajos, o el auto más barato. Claro, al llegar a otros mercados, eso era lo que hacían. Pero en realidad, estas marcas comenzaron a meter mucho equipamiento y mejores diseños en sus vehículos. Y lo que considero lo más importante, muchas marcas chinas están enfocándose ahora en mejorar la seguridad pasiva y activa de sus vehículos. Pero el avance de esta marca no solo se ha notado en sus modelos, sino que también en sus amistades. Así es, esta marca también ha logrado cultivar una estrecha amistad con Volkswagen, ya que ambos han trabajado en conjunto en algunos proyectos desde el año 2017. Y en 2020, esta amistad se reforzó aún más al firmar un acuerdo de inversión compartida en un proyecto. Sin embargo, en la amistad no solo se pegan las cosas buenas, sino que también se pega hasta lo malo. ¿Te suena, por ejemplo, el escándalo del Dieselgate de Volkswagen? Bueno, se podría decir que Jack copió el Dieselgate. Sacó el Dieselgate versión china, pues le pasó algo similar en el 2019. Después de que se emitiera una política de emisiones para vehículos nuevos, al no poder pasar las pruebas, Jack falsificó sus resultados, lo cual no solo le provocó una gran multa, sino que también produjo un duro golpe para sus ventas y su reputación en el año 2019. Una mancha que hasta hoy en día sigue en el nombre de la empresa. Solo el tiempo nos dirá si esta marca logra limpiar completamente su nombre. Pero vamos, superó una durísima crisis económica y resurgió de las cenizas, literalmente. Y su actual director ejecutivo fue testigo y uno de los miembros que levantó a esta empresa. Esperemos que esta persona y también los directores actuales de Jack Motors recuerden esto y sigan llevando a esta marca muy lejos. Como hemos visto, esta marca ha sabido superar los duros golpes de la vida, además de sus propios errores. Esperemos que siga haciéndolo y nos siga trayendo nuevos modelos mucho más emocionantes. Por ahora me despido deseándote lo mejor. Si deseas ver la historia de otra marca o saber más acerca de esta marca de vehículos, por favor házmelo saber en los comentarios. Si quieres ser el primero en enterarte de estos detalles, de historias de vehículos o datos curiosos sobre el mundo motor, por favor suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos. En verdad me ayudarías muchísimo. Me despido deseándote lo mejor. Yo soy Chuatan, hasta el próximo video.